Bueno, puse a grabar, ¿no? Sí. Bueno, la clase pasada empezamos a ver el tema de diccionarios. Con diccionarios dijimos, bueno, ahora cómo los implementamos. De cómo los implementamos dijimos, bueno, tenemos hasta lo que habíamos visto hasta antes de la clase pasada, tenemos listas, tenemos vectores y etcétera. El problema con las listas es que acceder a una posición no es en tiempo constante. El problema de los arreglos es que, bueno, si le tengo que ir haciendo lugar, tenemos un problema. También no es tiempo constante. O sea, acceder es tiempo constante, pero todo lo demás no. Ok. Pero lo que sí tenía como ventaja el arreglo es que, de vuelta, acceder es en tiempo constante y nadie me obliga a que yo tenga que estar usando todo el arreglo en cualquier momento. Entonces, si yo puedo transformar mi tipo de dato a un índice de alguna manera, listo, accedo no de uno. Y después resolvemos cuando dos claves caen al mismo lugar, ¿no? Bueno, eso es lo que básicamente vimos, las tablas de hashing que son esto. Y ante todo eso, bueno, vimos dos tipos de resoluciones, hash abierto y hash cerrado. Hash abierto, que cuando dos claves caen en el mismo lugar, bueno, tenemos una listita ahí. Bien. Siempre vamos a trabajar con una función de hashing que digamos anda. O sea, está bien. No es al azar, distribuye bien, no es, o sea, si no, el hash, el problema que tiene, se los digo ya, es esa alta, o sea, nos dice, eso de 1, si la función de hashing es buena. Abro más en detalle. El hash es O de 1 si esta función que no entendés es buena. ¿Qué carajo me dice? O sea, cuanto más ilegible es, uno pensaría, bueno, debe andar bien. Y eso es más o menos una buena métrica. A mí en general las cosas que he probado fueron, bueno, cuanto más inentendible, ando más rápido. Buenísimo. Hay cosas con números primos y números larguísimos y cosas así medio raras. Y operaciones de bits. Entonces, tenemos... El gran problema que va a traer esto es que no tiene una forma determinística de tratar todos los temas. ¿A qué me refiero? Nosotros les vamos a dar a ustedes directamente esto para que se pongan felices. Las pruebas del hash se las damos hechas ya directamente. Eso es un pro, no las tienen que hacer ustedes. Pero justamente ustedes van a elegir, por ejemplo, la función de hashing. En función de la función de hashing que elijan, los elementos van a caer en unas posiciones o en otras. ¿Cuál es el problema de eso? Que hay casos extremadamente borde que tal vez el hash no les anda y no podemos asegurar que forzar a que les pase. Por ejemplo, no sé, que un elemento caiga en la posición 0, que un elemento caiga en la última, que un elemento caiga en la posición última y después haya una colisión que haga que vaya de vuelta para arriba, el siguiente. Todo ese tipo de cosas no las podemos forzar. No hay forma, o sea, no podemos hacer, las pruebas son completamente lo que se llama caja negra, no puedo usar nada de la implementación y no podemos asumir nada. El problema de eso es que después, en algunos casos extremadamente raros, puede llegar a surgir algo así. Por eso hemos tenido algunas pruebas que son particulares de errores que nos fuimos topando, de verlo. ¿Sí? Entonces, a veces es conveniente, si se encuentran con un problema donde dicen, che, para todas mis pruebas, o sea, mis pruebas son las pruebas de la cátedra, me estaban andando, qué sé yo, o a mí el funcionamiento está bien, lo primero que está bueno probar, es una recomendación que les hago, es qué pasa si cambiamos la función de hashing. Si cambiamos la función de hashing, puede llegar a andar más lento, más rápido, pero la pregunta es si anda. Si de repente pasó a andar, dos opciones. O el problema se generó con la función de hashing, o, lo cual es muy extraño y en general no pasa, o en realidad tenemos un problema en otro lado y ahora con esta nueva función de hashing no lo encontramos con las pruebas. Lo cual no significa que no tengan un error que después en el TP2 les pueda surgir. Por eso no digan, listo, ya está, cambié la función de hashing, me pasa las pruebas, listo. Porque después el problema lo van a tener en el TP2 y va a ser más problemático. Digo TP2 por decir uno, ¿no? Sí. La única que yo recuerdo, o sea, a ver, están las que son malas, como las que mencioné, de sumar todos los caracteres, no me puse a probar a ver si pasa las pruebas de volumen del corrector. Eso. O sea, si no les da timeout. Pero una que recuerdo es la del Carnegie y Ritchie. O sea, la función de hashing que está en el libro de Carnegie y Ritchie tenía un problema con unos caracteres en particular, con strings. No me acuerdo por qué, eso fue algo que descubrió Dato y puso una prueba que detectara exactamente ese escenario. Y lo van a ver en una prueba que es medio rara, van a decir, es como bueno. ¿Sí? Sí. Un ayudante de Montepó. Sí. Es excelente, se llama Dato, es ingeniero informático y se llama Dato Posta. Se llama Dato. Tranquilamente, o sea, tranquilamente están en su derecho de pensar que Dato es un bot y sabe mucho más que
todos nosotros acá juntos, así que está bien pensar que es un bot porque es lo más creíble. O sea, Dato ha hecho un montón de cosas incluso porque están detrás. Por ejemplo, todo esto de que ustedes van mandando algo por el sistema de entregas y eso se manda automáticamente a un repositorio de ustedes en GitHub, etcétera, todo eso lo manejó él. No tengo ni idea cómo está hecho eso. El único problema que hay con algunas cosas que hace es que yo no le llego a entender muy bien qué es lo que está escrito en el código, pero porque ya son como se me escapan. No, esas son las funciones hashing. Esas son las funciones de hashing, no el código en general. O sea, el código ese anda. Me ha tocado tener que migrar cosas que hizo él de CAGO y fue como, menos mal que pone sus fuentes para que yo vaya a fijarme dónde está el algoritmo explicado en algún lado. Voy a mencionar después un ejemplo de esto dentro de un par de clases. Otra recomendación más, ya que creo que voy a tener tiempo en esta clase. Una recomendación más que pude haber hecho también cuando estaban haciendo la pila, pero igualmente ahora es más importante. No pongan un tamaño muy chiquito, ¿sí? de inicio. Porque si hacen un tamaño muy chiquito, ¿qué va a pasar? Ante un par de cosas que inserten ya tienen que redimensionar. Dentro de todo en la pila no es tan grave porque la redimensión no es gran cosa, pero acá tienen que pasar todos los elementos, todos por la función de hashing otra vez y volver a ubicarlos. Es un quilombo, puede ser que no les ande. Es probable que no les ande de una, y está bien, o sea, es parte del desarrollo. Pero que no sea que por la prueba más mínima que hagan ya tengan que redimensionar y no sepan dónde está el problema, si en la funcionalidad más básica o en el hecho de redimensionar. Esa es mi recomendación en general de cualquier estructura que redimensione. No le pongan un tamaño de 3 elementos al principio. O en el caso de hash, 10 tal vez es muy chico porque ya dijimos, tenemos un factor de carga, etcétera, que anda dando vueltas. Eso, y bueno, por supuesto, primero hagan el hash, después el iterador. Asegúrense que el hash anda. Lo mismo para la lista. Primero asegúrense que la lista anda y después pónganse con las primitivas del iterador. Porque si no, después ¿qué pasa? No me anda una prueba del iterador ¿y cómo sabes dónde fallas? En el iterador, en la lista, si no probaste bien la lista. Primero prueben el iterador sin insertar y borrar, que son primitivas adicionales que le agregamos. Primero que el iterador itere. Después ahí probamos insertar, probamos borrar, insertar y borrar, insertar, borrar, dar marcha atrás, volver, insertar, etcétera. Todo eso, sí, la lista tiene un montón de casos borde, ¿sí? Eso lo entendemos y por eso yo sostengo que la lista es el TDA más difícil por el momento en el que la hacen. Dentro de un mes para mí van a tener que hacer la primitiva más difícil, que es objetivamente la más difícil, punto. Sí, cosas del árbol. Bueno, entonces, ya. Ahora vamos a hablar de otras resoluciones de hashing. ¿Qué tiene? A ver, con el hash abierto tenemos esas listas para resolver las colisiones. Con el hash cerrado resolvíamos moviéndonos uno para abajo o pegando la vuelta, ¿sí? Entonces, ¿listo? Esto de ir para abajo, en realidad no es la única forma, o una posición, no es la única forma en la que lo podemos resolver. Todo esto para el hash cerrado. Podemos hacer directamente la que les dijimos, la lineal, que perdón que no se vea mucho, pero bueno, hago lo que puedo. Lineal, o sea, vamos uno a uno, o sea, básicamente que la posición en la que voy a guardar es la función de hashing, más la cantidad de colisiones. Obviamente módulo, la cantidad de largo, etc. ¿Sí? O sea, esto es literalmente lo que explicamos la clase pasada, más allá de que esté escrito más raro. Es literalmente voy bajando uno por uno, mientras haya una colisión nueva, voy bajo otra posición, simplemente tengo que considerar pegar la vuelta, ¿sí? Esa es una. La segunda es cuadrática, que básicamente haga lo mismo, pero, ok, si tengo una colisión, me muevo 1. Si tengo otra colisión, me muevo 4. Si tengo otra, me muevo 9. O sea, me muevo 9 con respecto a la posición inicial, ¿sí? No 9 a partir de ahora, ¿sí? ¿Y eso no podría estar? Sí. O sea, tiene la ventaja de que espacía más las cosas, pero tiene la desventaja que dependiendo de algunas condiciones, aún teniendo espacio, podríamos no encontrarlo. Porque como esto va a haber posiciones que se saltee, más allá de si deja blancos, porque no nos importa el hash, no es que nos importa que tenga una isla de posiciones vacías, no me importa, pero el problema con eso es si no las encuentro eventualmente. O sea, si yo de repente más 1, ok, de repente más 4, me salteo todas estas, que tal vez estaban vacías, otros más 5, ¿sí? Por la diferencia, otro así, me sigo salteando posiciones, pego la vuelta y tal vez nunca termino o tengo que hacer un montón de iteraciones para terminar viendo una posición vacía. Eso puede llegar a ser un problema, sí.
Nunca, o sea, en eficiencia, en qué tan rápido anda. La verdad es que nunca me lo puse a probar, porque tiene esa desventaja tan grande que la verdad es que es muy raro que alguien use cuadrático. Nunca leí en ningún lado que esa tenga una utilidad real. Está como teóricamente, pero o sea, lineal sí es sencillo. Y la otra es usando más funciones hashing. O sea, en vez de tener una función de hashing, tenemos dos. Y entonces lo que hacemos es, ok, voy a la posición de hashing número 1, o sea, la que me diga la función número 1. Si está ocupada, si no está ocupada, guarda ahí. Pero si está ocupada, lo que hago es, le sumo lo que me dé la segunda función de hashing, ¿sí? O sea, y supongamos que la función de hashing 1 me da 10 y la segunda me da 5. Primero guardo en la posición 10, si la 10 está ocupada, voy a la 15, si no voy a la 20, 25, etc. Voy sumando. Esto, como para cada clave va a sumar diferente, esto espacía mejor. O sea, esto en general anda un poco mejor que lineal, por esto que digo, porque no, y es más raro que vaya a dejar lugares en blanco. ¿Sí? Obviamente funciona mucho mejor todavía si nos aseguramos que el tamaño de la tabla sea un primo, porque entonces al ser primo, no importa qué valor sea como estamos multiplicando por un numerito, ¿sí? Eventualmente vamos a encontrar las claves. Son detalles, no es algo en lo que nos queremos centrar, simplemente esto se los mencionamos porque con un par de cosas relacionadas a esto vamos a jugar en un momento, ¿sí? Estas son algunas formas que tenemos para variar nuestro hash cerrado. El hash abierto no tiene variaciones, el hash abierto es lo que es, punto. El hash cerrado nos da algunas variaciones más. Estas son las más básicas, que es como, bueno, cómo variamos la posición en función de las colisiones. Entonces, una cosa que nos va... Sí. Sí. Pero eso no es problema porque siempre vamos a aplicar módulo N. Módulo M, digo, módulo del tamaño de la tabla. Eso siempre lo vamos a aplicar seguro. Sí, lo mismo acá también lo estamos aplicando. Solamente que eso es simplemente un if y volver a cero. También podemos hacer módulo y nos ahorramos el if. Lo mismo va para esto, siempre, para todos vale siempre eso. Siempre tenemos que pegar la vuelta. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Supongamos el caso lineal, que es sobre el que vamos a empezar. En el caso lineal lo que vamos a tener es que en general lo que se llaman sinónimos son aquellas funciones las claves que para la misma función de hashing caen en el mismo lugar. Básicamente tienen la misma definición. Para todas esas nos van a quedar todas muy cerca, ¿sí? Por una cuestión, o sea, nos va a generar una localidad. Bueno, entonces vamos a ver un tipo de hashing que va a aprovechar un poquito esa idea y la va a explotar directamente. ¿Sí? No, yo no sé ustedes, no sé, esto es muy difícil de pronunciar. Ah, bien. Bien por ustedes. Yo no hice inglés en Open English, pero yo vi esto y fue como Hopscotch. Y de repente se me mete el alemán en la cabeza y es como, no, esto es en inglés. Bueno, a mí no me salió esa asociación. Tampoco yo no sabía que esto significaba rayuela en inglés. De eso me lo explicó Dato, por ejemplo. Mientras la primera vez que dimos este tema, yo dije, no tengo ni idea qué significa esto, y me dijo, rayuela. ¿Cómo sabes eso? Está bien, él vivió en Irlanda un montón de años, así que lo sabe. Es decir, no, Dato es un ser mitológico que ha laburado en Google varios años, en Irlanda es español, y vive en Argentina. Todo eso. Y dice fichero y todo. Creo que ya no, pero al principio cuando dábamos clases al principio era... Bueno, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a tener un parámetro K, una constante, pongámosle, vamos a definir un K, que va a ser cuánto nos podemos alejar de la posición que nos diga la función de hashing. ¿Sí? No nos vamos a... O sea, si yo tengo una clave, bueno, le puse X. Si yo tengo una clave X, yo le aplico la función de hashing, eso me da un número, pongámosle, no sé, 7. Yo voy a asegurar que sí o sí, mi clave sí está en 7 y de ahí para abajo algunas posiciones extra. ¿Sí? Pongámosle 3. Entonces va a estar en la posición 7, 8 o 9. ¿Sí? Porque son 3 posiciones nada más que le dejamos. ¿Sí? Eso es lo que yo voy a permitir.
Entonces, por ejemplo, si K vale 4, vamos a tener X la clave X puede estar, o lo que diga la función de hashing de X, o en eso más 1, o en eso más 2, o en eso más 3. O sea, tiene esas 4 alternativas, no tiene más que eso. Si no están esas 4 alternativas, es que la clave no está. Fin de la historia. ¿Sí? Sí. Sí. Ahora vamos a ver cómo las resolvemos. Colisiones siempre van a haber, salvo que tengan memoria infinita y puedan meter en cualquier número posible, porque las claves son eventualmente infinitas, ¿no? Pensemos solamente en cadenas de caracteres y ya tenemos una cantidad potencialmente infinita. ¿Sí? Entonces, bueno, si lo que vamos a hacer cuando guardemos es, ok, si entre alguna de esas posiciones hay algún lugar libre, listo, guardamos, ya está, no nos hacemos mucho problema. O sea, si hay algo libre, ya está. ¿Sí? Muy bien. Si no, lo que vamos a hacer es buscar una posición libre para liberar las posiciones que me permitan. ¿Sí? O sea, yo voy a, supónganse que mi clave va en la posición 10. 10 ocupado, 11 ocupado, 12 ocupado, 13 ocupado. No podemos ir más allá de eso. Ok, busquemos la siguiente posición libre. Supongamos que, no sé, es la posición 15. Ok, claramente mi clave no puede ir en la posición 15 por la regla que pusimos, pero tal vez las que están un poquito más arriba sí pueden bajar. Y entonces me hago lugarcito. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, no sé, me fijo de ahí, la que está en la posición 14, por ejemplo, ¿la puedo bajar a la 15? Y ahí me empiezo a hacer lugarcito. A decir, a ver, ¿cuál de todas puedo hacer? Ahora obviamente hacemos un seguimiento, ¿no? Pero esa es esencialmente la idea. ¿Sí? Cuando no es posible hacer una reubicación, vamos a tener que redimensionar. No nos va a quedar de otra. Entonces, si en algún momento, no hay forma, no pude hacerle lugar y no se puede, bueno, listo, ya está, redimensionamos. Ok, supongamos que esta es... Uy, ahí está. Está spoileando. Supongamos que esta es mi tablita de 10 posiciones de vuelta. Perdonen por la definición, esto no lo puedo manejar. Sí. No, o sea, si alguien consigue llevar esto de una manera que esté flotando en el aire, se podría, pero... ¿Cómo? Si alguien quiere quedarse parado sosteniéndolo, yo no me ofendo, pero que no tenga un mal pulso. Está para tirar el meme de tirarse una pala y no queda ninguno, O sea, quieren poner un banquito ahí arriba con el proyector. Quieren demostrar por qué se estudia física también y todo ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, pues cualquier cosa acá. Esto es una tablita de 10 posiciones, del 0 al 9. Está la tabla de 10. Vamos a suponer que nuestras alternativas son 3. ¿Sí? Entonces, tenemos que la función de hashing aplicado a dato vale 3, a Jorge vale 5, Cami vale 3, a Nacho vale 4, Hash 1 y Mati 3. ¿Sí? Ya con eso me generó el suficiente ruido. Entonces, que en men, no más que... Entonces, voy a guardar a dato. ¿En qué posiciones puedo guardar a dato? O sea, o podría estar dato si queremos chequearlo. 3, 4 y 5, ¿sí? O sea, son mis únicas alternativas. Entonces, me voy a fijar la posición 3, está vacía, listo, no vamos a hacer más vueltas, ¿no? Ya está. Ok, vamos a guardar ahora a Jorge. Jorge está en la posición 5. ¿Qué posiciones podría estar Jorge? ¿En cuáles? 5, 6 y 7, ¿sí? Entonces, guardamos a Jorge, que es en la posición 5. Está acá, estamos como... No hay nada raro. Ahora queremos guardar a Cami, ¿sí? Tenemos pequeño detalle que dato está ahí, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es fijarnos, bueno, en el rango que se le permite a Cami, digamos. ¿Hay alguna posición libre? Sí. Entonces guardamos ahí, ya está. No hacemos más problema. Ahora viene Nacho, ¿sí? Nacho colisiona acá con Cami, que la acabamos de guardar. Posición 5, pero hay lugar en la posición 6. Por ahora, todo bien. Guardamos a Hash, nada más porque para ver que no todo tiene que ser complicado.
Y ahora queremos guardar a Mati. Cagamos. ¿Qué hacemos? Buscamos la siguiente posición libre. Obviamente a Mati no puedo guardar en la posición ni 3, ni 4, ni 5 porque están ocupadas. ¿Sí? Todo esto, recuerda. A ver, vamos a volver un paso atrás. Si yo ahora pregunto, ¿está Cami? ¿Cómo vamos a proceder? Vamos a fijarnos. Ok, la función de hashing de Cami es 3. Posición 3 no está, pero en la posición 4 sí. Si yo ahora pregunto, por ejemplo, si está Mati, que todavía no lo guardamos, vamos a ir a posición 3, no está. Posición 4, no está. Posición 5, no está. Listo, ya sabemos que no va a estar. Imposible, por las reglas que nosotros pusimos. ¿Sí? Entonces con eso ya tenemos resuelto cómo serían las búsquedas en ese caso, con o sin éxito. Entonces ahora queremos guardar a Mati, que tenemos... A veces me... Entonces vamos a buscar la siguiente posición libre, que es la posición 7. Nada muy sorprendente. Entonces lo que vamos a tratar es decir, bueno, ¿quiénes podrían ir en esta posición? Los que podrían ir están hasta 2 posiciones más arriba. No puede ser más arriba porque si no, no cumpliría. O sea, ¿cómo es que están ahí? Por ejemplo, Cami. Olvidémonos que la función de hashing de Cami es 3. ¿Sí? Cami nunca podría estar acá, en esta posición. Nunca la podríamos mover. ¿Por qué? Porque la diferencia entre esta posición y esta es mayor que... o sea, ya nos da acá. Entonces, supongo, en el mejor de los casos, Cami está lo más arriba que puede estar, que sería 4. ¿Sí? Entonces, las posiciones válidas de Cami serían 4, 5 y 6. No puede ser 5, porque si no, Cami no estaría acá, es 4. ¿Sí? Entonces, son todas esas la lógica que podemos aplicar. Entonces, acá podemos tomar dos medidas y son esencialmente las mismas, no cambia mucho a la hora de implementarlo, pero podríamos fijarnos de abajo para arriba o de arriba para abajo a ver quién podemos bajar. Tal vez lo que tiene más sentido es tratar de arriba para abajo, así nos hacemos lugar más rápido, pero eso no cambia mucho. Fíjense que a Nacho no lo podríamos bajar, no importa por dónde empecemos. ¿Sí? A Nacho no lo podemos bajar porque lo máximo en donde puede estar Nacho es justo la posición 6. Porque las posibilidades de Nacho son 4, 5 y 6. ¿Sí? No lo podemos bajar. Pero a Jorge sí. ¿Sí? Supongamos que empezamos en Jorge directamente. Entonces nos fijamos, Jorge, ¿vos podés ir acá abajo? Sí. La posición 7 es una posición válida para Jorge. ¿Listo? Nos ponemos a Jorge. Ok. Y ahora vamos a la posición 5. Nos fijamos, ¿yo puedo meter a Mati acá? La respuesta es sí, pero supongamos que no. Supongamos que a Mati le correspondía, no sé, acá Hansen iba en la posición 2 y a Mati le correspondía la posición 2. Bueno, le seguimos haciendo espacio. ¿Sí? O sea, supongamos que Hansen está acá y a Mati le tocaba la posición 2. Ok, fijamos, ¿nos podemos bajar a Cami? Cami está en la posición 3. Sí, a Cami la podemos bajar. O a Dato, es lo mismo. Y ya ahí vamos a poder guardar a Mati. Pero en cualquier caso es así. Esa es siempre la misma lógica. Eventualmente puede pasar que no podamos. Es como, no puedo seguir bajando a nadie y no le encontré el lugar. Cabió. ¿Sí? Sí. Podría ser si la función de hashing es mala. Claro, si todos... O sea, acá obviamente forcea que de repente de 6 elementos, 3 me dieron 3. Sería una mala función de hashing. Fue adrede, obviamente, para mostrar cómo se resuelve, ¿no? Pero idealmente estaría todo bastante más separadito y es menos probable que pase esto. ¿Sí? Incluso en realidad una consecuencia es que esto necesita menos redimensión. Sí. O sea, eso independientemente de cómo esté hecho el hash, si es abierto, si es cerrado, si es esta versión del cerrado que es hopscotch o la que vamos a ver después, sí. O sea, siempre lo que tengo que hacer es, me creo otra tablita, pongámosle del doble tamaño y voy lugar a lugar, o sea, clave por clave que realmente exista y voy y la pongo en el lugar que le corresponde en la nueva tabla. Que no necesariamente, si yo ahora duplico el tamaño, no necesariamente a hash le toca la posición 1, puede tocar otra. Eso es independiente de la implementación, obviamente
Dependiendo de la implementación, la tabla tiene que ser equivalente, ¿no? Si es un hash abierto, va a ser una tabla de listas. Sí. Sí, justamente por lo que vos habías preguntado antes, por el tema del módulo. Porque algo que me dio acá en la posición 1, después me puede dar en la posición 15. Pero no está entendiendo cómo empiezo a buscar a Lo que no va a cambiar es la función de hashing antes de aplicar la operación módulo. Eso es determinístico. O sea, antes de aplicar, si me dio 1574, una y otra vez, como es determinística, siempre me va a dar 1574. Por poner un ejemplo de número. ¿Sí? Pues en general van a ser números incluso mucho más grandes. El tema es que 1574 en mi tablita de 10 posiciones no me sirve, entonces le aplico módulo largo. ¿Sí? Entonces, ahora si yo duplico, ese 1574 sigue siendo lo mismo, pero cuando le haga módulo va a ser módulo 20. Entonces yo acá no la puedo dejar en la posición 1, porque si no cuando haga, no sé, 1574 módulo, antes lo hice módulo 10, ahora 1571, lo hice módulo 10. Ahora hago 1574 módulo, no, 1571 módulo 20, me va a dar otra cosa, probablemente, ¿sí? Tal vez me da 1 también, tal vez me da 11, ¿sí? Entonces, dependiendo del caso, me va a ir para un lado, me puede ir para distintos lugares, ¿sí? Entonces, por eso no podemos hacer, bueno, listo, ya está, alargo esto, hago un append y que se resuelva. No puedo hacer eso. Tengo que ir, crearme una tablita diferente, no puedo copiar, tengo que... ¿A qué posición te corresponde ir ahora? Listo. Eso independientemente de si es abierto, cerrado o cualquier otra alternativa, es todo lo mismo. ¿Y eso, supuestamente, guardar era ODN? Sí. Eso es ODN. Claro. Pero en realidad, si lo pensás, en la pila también era ODN, porque tengo que pedirme más lugar y tengo que copiármelos. La diferencia es que ahora la operatoria es diferente, pero aplicar una función que es OD1 y después guardar en una posición determinada, OD1, y resolver las colisiones dentro de esa nueva tabla también debería ser OD1 si la función de hashing es buena. ¿Sí? O sea, todo que hash sea OD1 depende de la función de hashing, que sea buena, que genere pocas colisiones. Sí. ¿Cuál es un buen K? No, o sea, no diría cualquiera, pero a mayor K, menos vas a tener que redimensionar, pero al mismo tiempo se te puede... Vos fíjate que para saber, che, el dato está en estas posiciones, vas a tener que iterar por cada lugar. Querés asegurarte que K sea chico para que esa búsqueda sea corta. Entonces, en general, no sé, 5, 10. No que yo sepa. Debe haber algún paper que diga, y para un caso general, no sé, la verdad que no lo encontré eso. Para mí tiene sentido, no sé, 5, 10, algo así. Depende también cuántos datos vas a usar. Si no vas a usar tantos datos, tal vez tiene sentido más un K más chico. Sí. No convendría, porque a medida que lo agrandes, las búsquedas se te van a hacer cada vez más lentas. Vos querés que sea constante. Si es proporcional, si vos lo vas a agrandar en función de cuánto lo agrandes a esto, las búsquedas se te van a... Suponete que lo duplicás. Vos duplicás la tabla, duplicás el K. Duplicar el K significa que K, que tu K va a ser, depende linealmente de N, de alguna manera. Entonces se te hizo lineal y las búsquedas se te hacen lineales. Un lineal más lindo, pero sigue siendo lineal. Si lo haces que por cada vez que duplicas lo aumentás en 1, haces que dependa del logaritmo. Porque cada vez que duplicas aumentás en 1 es literalmente lo que hace el logaritmo. Cada vez que duplico algo, el logaritmo vale 1 más. Entonces, y no querés, porque te lo va a hacer más lento. Entonces, por eso, acá tiene que mantenerse constante. Porque si bien logaritmo es lo segundo mejor que vamos a ver, después de, obviamente, constante, sigue siendo creciente. Entonces, supónganse que ahora yo quiero guardar a Agustín en la posición 4, ¿sí? No sé si tengo animaciones para esto. ¿Tengo? Sí. Porque esto surgió, la primera vez que dimos esto me empezaron a decir, bueno, ¿y qué pasa si quiero guardar algo acá y qué sé yo? Entonces dije, bueno, me voy a anotar todo esto y lo voy a agregar, porque si no... Entonces, vamos a guardar a Agustín en la posición 4. 4, 5, 6, ¿sí? Lo que podemos hacer acá es decir, bueno, a ver, le hacemos lugar, vamos a posición 8. Vamos a bajar, nos fijamos, Nacho y Jorge son los dos que podrían ir acá a priori. No sabemos si pueden ir, pero son. ¿A Nacho lo podemos bajar? No. ¿A Jorge lo podemos bajar? No.
¿Sí? Porque la máxima posición en la que puede estar Jorge es 7. Puede estar en la 5, 6 y 7. No podemos bajar a ninguno. Bueno, cabió, no podemos hacerle lugar. Obviamente esto nos podemos llegar a dar cuenta no necesariamente en la primera reubicación, puede ser en cualquier otro lugar. No es problema porque siempre vamos a dejar todo en posiciones válidas, así que no es un problema. En este caso tendríamos que redimensionar. Eso como punto número 1. Otras cosas que se podrían llegar a hacer, esto depende un poco de la implementación, no es algo que se suele hacer por lo que estuve buscando, pero se podría llegar a hacer, es lo siguiente. Supongamos que en realidad dato no iba a la posición 3, sino que iba a la posición 2 y quedó ahí porque había algo, después lo borramos. ¿Sí? Tranquilamente, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Supongamos que, de vuelta, a dato le o sea, la función de hashing de dato daba 2, pero había algo ahí, ¿sí? Entonces a dato lo pusimos en la posición 3 y después borramos lo que había en la posición 2. No sé, pongámosle. Dime tu nombre. Facundo. Lo guardamos a Facundo en la posición 2. Quisimos guardar a dato. Colisionó. Listo. Y ahora lo sacamos a Facundo. Y cabió. Ya Facundo. Pero bueno, lo que importa es que acá quedó vacío, pero dato quedó acá. ¿Qué pasa? Si yo ahora quiero guardar a Agustín en la posición 3, nos va a pasar lo mismo, que no tenemos lugar, pero podríamos hacerle lugar para arriba. Y decir, che, dato, bueno, podría ir un poquito más para arriba. Entonces nos damos cuenta, che, dato podría ir más arriba. Uy, ya. Para generar suspenso. ¿Sí? Lo movemos a dato y guardamos a Agustín. O sea, antes de empezar a decir, che, subo voy hasta abajo y qué sé yo, puedo fijarme si lo que está acá arriba, lo que está en ese mismo lugar, lo puedo llegar a subir. O sea, no sé cuánta ganancia tiene hacerlo más allá de que parezca que se puede hacer, pero es como reutilizar un borrado dentro de un hash cerrado, el común. No sé cuánta ganancia tiene hacer esto. Pero como poder se podría. Hay que ver que no nos comamos casos o cosas por el estilo. Así que bueno, esto es algo más que se podría llegar a hacer. Consecuencias de este tipo de hashing. Primero, las búsquedas son siempre O de 1, en el sentido de no importa cuántas colisiones hayan habido, porque vieron, en el hash cerrado, si de repente hubieron muchas colisiones y tengo un problema de que después buscar se me vuelve lineal. ¿Sí? Ese es el problema del hash cerrado así como lo tenemos. Igual que en el abierto. Se me vuelven lineales. Acá no importa cuántas colisiones hayan habido, de alguna u otra forma, ahí voy. Esto siempre va a ser O de 1. Porque siempre voy a buscar en el tamaño K, que K es un numerito chiquito, no debería ser un problema. Sí. No, a ver, el tema es, sí, por supuesto, el tema es que si la función de hashing por alguna razón en un momento me empezó a tirar muchas cosas muy cercanas, bueno, de todas formas no tiene ese problema. O sea, no cae en ese problema de, justo me quedó en una isla algunas cosas y si bien no me generó que dos caigan en la misma posición, tal vez me quedo en la posición 3 y en la 4 y eso me empezó a generar otras colisiones que se empiezan después me cae uno con 3 y tiene que bajar hasta abajo todo. Ese sería el problema. Esto me lo asegura, siempre son O de 1. ¿Sí? El tema es que sí es verdad que si la función de hashing es mala o no es muy buena, el problema es que se me vuelve hasta casi inutilizable. Supónganse, en el peor de los casos, la función de hashing, lo peor que puede haber, return 0. ¿Qué va a pasar? Guardo el primer elemento, ok, todo bien. Guardo el segundo elemento, va a la posición 1. Guardo otro elemento, a posición 2. Guardo otro elemento, no puedo bajar nada, porque todo va en la posición 0, 1 o 2. Tengo que redimensionar. Pero nuevamente me va a dar en la posición 0, 1 y 2, tengo que redimensionar y de repente se me vuelve inutilizable si tengo que seguir redimensionando. Obviamente estoy diciendo un caso patológico de una función de hashing que nunca debería usarse, pero el punto es, eso por lo menos al hash cerrado no le pasa. ¿Sí? Entonces, bueno, esto tiene esta otra ventaja y también tiene la ventaja que no necesitamos los borrados. No los necesitamos porque los borrados los necesitábamos porque necesitamos saber cuándo paramos. Si hay algo vacío, ¿paro o sigo? En el hash cerrado nada me dice, che, bueno, busca hasta acá. Y si no está, bueno, ya está, mala suerte. Acá sí, no necesitamos los borrados, porque en el peor, o sea, seguimos iterando y ya está. Cada posición vamos a iterar. Pongámosle 5. Bueno, son 5 elementos. O de 1, de todas formas. ¿Sí? Entonces no necesitamos los borrados.
Porque sabemos, por las reglas, nunca va a estar por fuera de esas 5 posiciones. ¿Sí? Ahora, en el hash cerrado común, nada me limita. Puedo estar... Por supuesto, cuando decimos, por ejemplo, si algo fuera en la posición 9, podría ir en la posición 9, 0 o 1, en el caso de k igual a 3. ¿Sí? O sea, pega la vuelta como todo. Todo acá no es que los que caigan más abajo tienen menos posibilidades de los que caen acá arriba, por la función de hashing. Pero bueno, en general, esto permite utilizar un poco mejor el espacio. En general. Tampoco me puse a implementarlo y a sacar métricas como para poder decir fehacientemente lo que estoy diciendo, ¿no? Pero por lo menos por lo que leí por allá. Y no tengo ahora los números de unos papers que había encontrado. De lo siguiente que vamos a ver, sí, tengo números. ¿Alguna consulta con esto? Re bien. Ok. Vamos a ver el segundo método, así, esta otra forma de resolución. Se llama QQ hashing. Y se llama QQ básicamente por lo que hace. Vamos a usar varias funciones de hashing ahora, ¿sí? No solamente una. Para mi ejemplo voy a usar 2, pero en general se usan por lo menos 3. Se usan entre 3 y 4, en general. Para mi ejemplo, para no volvernos locos, voy a usar 2 nada más. ¿Sí? Cada función de hashing nos va a dar una alternativa donde puede estar un elemento. Solamente nos da, o sea, si yo tengo 3 funciones de hashing, mi clave puede estar, si yo la estoy buscando, va a estar en donde diga la primera función de hashing, en donde diga la segunda o donde diga la tercera. Si no está en alguna de esas 3 posiciones, es que no está. Y nada más. ¿Sí? Bueno, ahí está. El elemento tiene que estar sí o sí en alguna de las posiciones que indiquemos por las funciones de hashing. No va a estar fuera de esas, digo 3 alternativas porque digo 3 funciones de hashing. Si tengo 2 funciones de hashing, son 2 alternativas. Y esto no funciona con por lo menos, o sea, necesitamos tener por lo menos 2 funciones de hashing, si no el algoritmo no va a funcionar. ¿Cómo guardo? Y acá es donde se ve por qué se llama QQ. Siempre vamos a guardar el elemento en su primera alternativa, siempre. Si esa posición estaba vacía, listo, ya está. Si no, lo que estaba antes lo saco y lo llevo a su siguiente alternativa. Y si ese lugar está vacío, termino. Pero si no, lo saco y lo llevo a su siguiente alternativa. Sí. Voy a la primera posición. Quiero guardar, no sé, la clave X, no sé, no importa. Quiero guardar y va a la posición 1. Si la posición 1 estaba vacía, listo, ya está. ¿Sí? No. Si la posición 1 estaba ocupada, no sé, la clave marcador, sacamos a marcador de ahí. Y a X lo guardamos en la posición 1. O sea, siempre guardamos a X en la posición que diga la primera función de hashing. Sacamos a marcador y decimos, bueno, ok, marcador, ¿en qué alternativa estabas? Estaba en mi primera alternativa. Bueno, vamos a tu segunda alternativa. Si esa segunda alternativa estaba vacía, listo, terminamos. O sea, guardo el marcador ahí. Si ese lugar está ocupado, hago la misma lógica. No sé, saco el marcador azul, agarro el marcador negro que estaba ahí, me lo llevo y digo, marcador negro, ¿en qué alternativa estaba? Está en mi tercera. Ok, bueno, te llevo a tu primera porque pega la vuelta. Ok, si ese lugar estaba vacío, lo terminamos ahí. Si no, sacamos lo que estaba. O sea, siempre es, si hay algo, lo saco y lo llevo a su siguiente alternativa. Y así. Y si hay algo, lo saco y lo llevo a su siguiente alternativa. O sea, el único que guardo en la primera alternativa es sí o sí el elemento que estoy guardando. Cualquier otro elemento va a su siguiente alternativa. Donde si tengo 3 funciones de hashing, si estoy en la primera, voy a la segunda. Si tengo la segunda, voy a la tercera. Y de la tercera, voy a la primera. Y así. Incluso como podremos guardarnos cuánto valen esos valores o lo que fuera. Sí. Si las 3 funciones son la misma, esto no va a andar. Suponete que para el marcador azul, suponete que quiero guardar el marcador azul en la posición 1, pero ahí estaba el negro. ¿Sí? Digo, ok, la primera alternativa de mi marcador azul es la posición 1. Listo, saco este estaba en su primera alternativa. Vamos a su segunda alternativa, que justo da la casualidad que también es la posición 1. Había algo, lo saco. Y ahora, digo, bueno, ¿a dónde va? A su segunda alternativa, que no sé, podría ser también la 1. Y esto,
Supongamos que su tercera alternativa era la 3. Bueno, listo. Supongamos que acá está el rojo, no sé. Esto puede seguir. Entonces sé que suena como, ¿qué mierda está pasando? Bueno, por eso se llama Cuckoo Hashing. Porque creo que... No, o sea, siempre funciona de esta manera. Entonces te aseguras que no hayan problemas dando vuelta. O sea, sí. Y ahí es cuando tenés que redimensionar. O sea, esto se llama cuckoo hashing porque tengo entendido que creo que el pájaro cucú como que va a un agujero, saca algo, va, lo lleva a otro, y si había algo allá lo lleva y lo lleva a otro agujero, y es como que hace cosas. Entonces, creo que el que diseñó el algoritmo se basó en eso. O sea, vamos a... me preocupa, o sea, a ver, yo les voy a contar cosas más adelante donde yo he visto algoritmos donde me demuestran que yo estaba muy quemado del bocho, pero eso ya es muy... El que vio vio un cucú en un árbol y dijo, hasheable. O sea, vos ves un árbol y un pájaro cucú y decís hasheable, es como... ¿en qué? Pero vamos a ver más cosas así, donde gente decís... Porque hay algunas cosas que decís, bueno, qué sé yo, esto se puede ocurrir a cualquiera, pero hay otras cosas que decís, mamita. Sí. O sea, te fijás, por ejemplo, en la primera alternativa si está buenísimo, si no en la segunda y si no en la tercera. ¿Sabés que sí o sí va a estar en alguna? Digo 3 porque supongamos que tenemos 3 funciones hashing. Exacto, porque sabés que sí o sí va a estar en alguna de las 3 por cómo funciona el algoritmo. Nunca va a estar en ninguna... O sea, si no está en esas 3 posiciones es que no está. Fin. No, esto no son... No. Incluso no conviene usar mucho puntero para que sea más rápido. No es una cuestión de puntero, simplemente son índices. O sea, la función de hashing te dice un índice, vos vas y directo vas ahí, lo que sea que está ahí, lo sacás o lo ponés o lo que fuere. Son 3 funciones hashing, punto. O sea, digo 3 por decir un número, pero podrían ser, en mi ejemplo van a ser 2 para no volvernos locos nomás. ¿Sí? No, son 3 funciones de hashing. No es, bueno, para vos te toca esto y ya está. Es función de hashing. Es lo mismo acá, o sea, si acá tenés malas funciones de hashing, esto va a andar mal. El hash, no importa su implementación, hay algunas funciones de hashing hay algunas implementaciones que son más susceptibles a que sea, si es mala la función de hashing, pero lo mínimo que vas a tener es, si la función de hashing es mala, va a ser lineal. Ya vimos en la versión anterior, en Hopscotch, que si la función de hashing es mala, se puede pasar todo el tiempo redimensionando, lo cual es malo porque es costoso, o simplemente va a ser inutilizable, lo cual no sé cuál es peor. No, o sea, necesitas que sean 3 funciones de hashing que sean buenas, y ni siquiera necesitas que sean distintas, porque si son la misma, o sea, siempre... En general se usan lo que se llaman familias de funciones hashing, que es la misma función pero variada un poquitito, y con eso ya me aseguro que da cualquier cosa diferente. Es como, bueno, si lo moví 7 bits, a lo muevo 8 bits, y es bueno, es lo mismo, pero va a dar un número completamente diferente. Sí. Si al que querías guardar lo estás poniendo vuelta en su primera alternativa, es que cambió, básicamente. O sea, si estás queriendo volver a poner al primero, al que inició todo esto, en la primera alternativa, es que cerraste un ciclo. Hay otras formas, sí. Sí. Cuando a un elemento nuevo lo querés guardar y después de pegar toda una vuelta, terminás queriendo vuelta al primer elemento, volver a querer ponerlo en su primera alternativa. ¿Y pero cómo te reemplazo el índice ahora? No, o sea, ya te das cuenta, esto no funciona, hay que redimensionar. Sí, pero redimensionás y después, redimensionaste. Pero ¿cómo elegís en qué posición te está? La función de hashing, módulo largo, siempre. Función de hashing, módulo largo, tendríamos que hacer. Eso siempre. Entonces, bueno, de vuelta, si había algo allí, movemos a ese algo a su siguiente alternativa. Y si en la siguiente alternativa
había algo más, aplicamos la misma lógica. Así hasta terminar o entrar en un loop. Si terminamos en un loop, redimensionamos. Ejemplo. Otra vez mi tablita de tamaño 10, los mismos de antes, y acá pongo que la función de hashing la primera función de hashing da lo mismo, creo, lo mismo igual que en el ejemplo anterior, y le agrego una segunda función de hashing que da otras cosas, ¿sí? Entonces, a dato, primero voy a fijarme, lo quiero guardar en la posición 1, perdón, lo quiero guardar, vamos a su alternativa 1, entonces lo guardamos. Pongo acá entre corchetitos que estoy en su alternativa 1, ¿sí? Ahora lo quiero guardar a Jorge. Jorge, vamos a tratar de mandarlo a su alternativa 1. O sea, en realidad lo vamos sí o sí. Pero si había algo ahí, bueno. Como está vacía, listo, ya está. Ahora queremos guardar a Cami, pero está dato. ¿Qué hacemos? Sacamos a dato, ponemos a Cami y a dato lo mandamos a su segunda alternativa. Que su segunda alternativa es la posición 5, que es donde está Jorge. Entonces sacamos a Jorge, ponemos a dato, mandamos a Jorge a su segunda alternativa, que es la 9. Sí. Mirá, por ejemplo, si yo ahora quiero buscar a Jorge. Mira, perdón. Jorge, ¿está en la posición de la primera función de hashing en su alternativa número 1? No. ¿Y está en la segunda? Sí. Solamente tenemos dos alternativas. No hay ninguna otra más. Jorge no está en la posición 5 o 9 con este largo de tabla. No está. Incluso, vamos a buscar ahora. Nacho, ¿está? Y en la posición 4, no. Y en la posición 0, tampoco. Listo, Nacho no está. No tenemos que buscar nada más. Ni un rango de posiciones ni nada. Sí. Esto se suele hacer de recursivo, porque la lógica, si se fijan, es siempre la misma. Sí, una vez que yo me puse a implementar esto, y la forma más cómoda de implementarlo es recursivo. Es mucho más cómodo. Probablemente iterativo no es que sea mucho más difícil, pero es cómodo hacerlo recursivo. Y justamente hay que poner bien la condición de corte en el momento en el cual quiero volver a... Me tengo que acordar quién es el que quiero guardar, para que si de repente estoy sobre ese elemento guardando en la primera alternativa de vuelta, es que la cagué. No la cagué, simplemente tengo que redimensionar. Bueno, entonces, ahora queremos guardar a Nacho. Nacho en la posición 4. ¿Listo? Nada. Has a la posición 1. Nada. Y ahora vamos a guardar a Mati en la posición 3. ¿Sí? De vuelta porque es su primera alternativa. Entonces, llevamos a Mati a la posición 3. Ahí está Cami. Sacamos a Cami, ponemos a Mati. Y a Cami la llevamos a su segunda alternativa, que es la posición 9. Ahí está Jorge. Sacamos a Jorge, ponemos a Cami. Y a Jorge lo llevamos a su siguiente alternativa. La siguiente alternativa de Jorge, como está en la segunda, va a la primera. ¿Sí? Entonces, y la primera de Jorge es la posición 5, que es donde está dato. Entonces, sacamos a dato y ponemos a Jorge, que vemos que para dato estamos en su segunda alternativa. Entonces ahora lo llevamos a su primera alternativa, que es donde está Mati, el que acabamos de guardar. Hasta acá está todo bien. Sacamos a Mati, ponemos a dato, y a Mati lo llevamos a su segunda alternativa, que es Nacho. O sea, la posición 4, digo. Acá está Nacho. Entonces sacamos a Nacho, ponemos a Mati. Ya sé que esto es como, ¿qué carajo está pasando acá? Sacamos a Nacho, ponemos a Mati, y a Nacho lo llevamos a su siguiente alternativa, que es su alternativa número 1. Vamos a la 2, que es la posición 0, y ahí terminamos. Sí. Si esto hubiese terminado un ciclo, ¿cómo podría haber terminado un ciclo de forma fácil? Si la segunda alternativa de Nacho también hubiese sido la posición 4, como para hacerla fácil. Porque entonces, saco a Mati y saco a Nacho, lo quiero para poner a Mati, y después voy a sacar a Mati para ponerlo a Nacho, y a Mati lo voy a volver a llevar a su primera posición. Y ahí cierro un ciclo. Porque ahí veríamos que todos están de vuelta en la misma posición que antes. O sea, eso va a terminar volviendo lo mismo, una y otra vez. ¿Lo hacemos? ¿Lo intentamos? Intentemos. Dale que va.
banquen, que quiero ver que esto no se termine rompiendo. Gracias. Que no panda el cúnico nos falta mucho. Son muy jóvenes para entender que no panda el cúnico. Me está llegando ese momento en el que hago chistes y no me entienden. Sí. No, pero ¿ustedes vieron el Chavo del 8 de chicos? Ah, entonces el que panda el cúnico, sí. El que no panda el cúnico lo tienen que entender. Es de Chapulín, sí, pero bueno, es de más o menos la misma familia. Ok, bueno. Ah, ahora sí. Ay, no. No. Perdón. Tengo para que si el mouse lo llevo a la esquina inferior izquierda se me... Ok, no hice nada. No hice nada ahora. No me asustes. Bueno. Como que se siente ahora que está buenísimo. Tal vez es una mierda, pero en comparación ya quedó como que está buenísimo. Bueno, ahora sí se reentiende. ¿Quieren que lo haga de vuelta? O sea, más allá del quilombo, ¿se entendió qué es lo que está haciendo esto, no? No, ya sé que más a la velocidad que lo estoy haciendo, pero por eso estas diapositivas están directamente paso a paso, no es que es una sola diapositiva con todo escrito arriba. Está hecho adrede. Creo que hasta tiene notas al pie explicando esto. No hay más vuelta que hacer esto, y obviamente tiene ese tema de que cuando de repente me doy cuenta, estoy volviendo a escribir sobre el mismo lugar, es que la cagué. De vuelta, no es que la cagué, tengo que redimensionar. Sí. Sí, mira, suponete que a Nacho su segunda alternativa, o sea, yo acá cuando saqué a Mati lo estoy llevando a su segunda alternativa, ¿sí? Mati era el que yo quería guardar, ¿sí? Entonces, Mati lo voy a llevar a su segunda alternativa, que es donde está Nacho. A Nacho lo voy a sacar, ¿sí? Suponete que la segunda alternativa de Nacho también fuera 4. Así que justo, desde que la posición, que sus dos alternativas son 4. No es que esta no es la única forma en la que se puede dar, esta es la más fácil. Entonces, yo ahora lo saco a Nacho para volverlo a poner. ¿Qué va a pasar? Lo voy a sacar a Mati. Y después lo voy a querer guardar en su primera alternativa. Cuando estoy queriendo guardar de vuelta al que yo inicié todo esto, o sea, si yo quiero volver a guardar a Mati en su primera alternativa, estoy haciendo un ciclo. Sí. O sea, yo cuando estoy haciendo el guardar, más allá de que ya haya puesto el elemento, tengo que acordarme quién inició todo esto. Porque si vuelvo a el problema no es haberlo sacado por ejemplo, acá lo saqué a Mati y lo mandé a la posición de Nacho, y eso estaba todo bien. El problema no es mover, por ejemplo, al que inició a su segunda alternativa. El problema es volver a la primera. No importa, si tiene 5 alternativas, ok, pero si vuelve a la primera, ese es el problema. Porque ahí es como que se cierra todo un ciclo y ahí tenemos que cortarlo. Sí. O sea, en algún momento te vas a dar cuenta que justamente... Claro, pero no sería el primero, el segundo. ¿Cómo se da esa situación? A ver, pará. Dame Egipto guarda el cuarto. Espera, no. Pará, dame un ejemplo acá, Dame un ejemplo acá. Dato guarda el Jorge. Ok, a Dato lo mandamos a Jorge, sí. Espera, pero para que a Dato lo hayamos mandado a Jorge, tuvimos que haber puesto a alguien en su lugar. Ponele, no sé, José. Vamos a poner a José en la posición 3. Ok. Mandamos Dato a Jorge, Jorge a Cami a José, y a José lo tenemos que mandar a otra posición. Decime cuál posición. Fíjate que... Lo que tengo que hacer es esto. Tengo 4 pasos. El primero lo guardo en el segundo. El primero lo guardo. El segundo guardo en el primero. ¿Sí? Sí. El segundo va a otra
Sí. El tercero guarda el tercero. El tercero va al 4. Al 4. El 4 vuelve al 2, el 2 vuelve al 3, el 3 vuelve al 4, pero el primero no se puede hacer más. No va a pasarte eso. O sea, si querés escribirlo, pero vas a ver que no te puede pasar. O sea, no te seguí, pero entiendo lo que vas. No te puede, o sea, lo tengo que escribir, esa es la verdad. No te puede pasar porque necesariamente de algún lado viniste. Si de repente alguno de esos cierra un ciclo, o sea, si dijeras, che, este vuelve, necesariamente ese otro vino de otro lado y tendrías que poder volver. Ese es el problema. No te va a pasar que hayan como ciclos internos. O sea, es completamente válida la pregunta y está perfecto, pero, o sea, sí pensándolo rápido, o sea, si vos te pones a hacer el ejemplo vas a ver que no vas a poder lograrlo. Ese es el tema. Porque eventualmente si lográs, ok, estos se quedan encerrados, eventualmente alguien va a tener que volver de afuera de ese ciclo. Eso es lo que va a pasar. Porque como esto empezó en salvo que sea el que inició todo esto. Y ahí es donde tenés que redimensionar, justamente. Sí. Con saber, o sea, vos siempre sabés en qué alternativas están todos, eso lo tenés que saber. Entonces, con saber quién es el que empezó todo esto, si de repente, che, estoy moviendo a alguien a su primera alternativa, ¿es el con el que empezó todo esto? No, bueno, entonces no me importa. Si es el con el que empezó todo esto, listo, cerró un ciclo. Y ahí tengo que redimensionar. Sí, de nada. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de esto? Primero, esto en general. Acepta lo que sea un factor de carga. Si bien no redimensionamos por factor de carga, podríamos también hacerlo, como para decir, che, ya lo voy previniendo, pero esto se banca un factor de carga muchísimo más alto que el hash cerrado. Obviamente depende de la cantidad de funciones hashing, ¿sí? No necesitamos los borrados porque de vuelta es lo mismo que en hopscotch. No hay ninguna razón, porque si yo tengo 3 alternativas, me fijo en esas 3 y ya está. No es que puede estar por afuera de eso. Entonces es siempre una cantidad constante. Entonces los borrados no los necesitamos. Ahora mencionas todos los buckets que te importan. Bueno, se han hecho análisis en general y todo como estadísticas de que, por ejemplo, con 2 funciones de hashing esto no anda tan bien. ¿Sí? Nos vamos a quedar con B igual a 1. No anda tan bien, en general anda peor, o sea, ya vieron, no le puse mucha onda. Pero ya con 3 anda muy bien, anda por el 90%. Y con 4 funciones de hashing esto ya se banca. Esto es el factor de carga que se banca antes de llegar al ciclo. O sea, tenés que tener el 97% de tu tabla llena con 4 funciones de hashing para tener que decir, bueno, tengo que redimensionar. Obviamente, más allá de redimensionar, para darme cuenta de eso, seguro se volvió un ODN de ir moviendo cosas de lugar para el otro, ¿no? El tema es que se la banca bastante sin llegar a tener que ser ODN. O sea, si uno dijera, bueno, no, está bien, pero te lo redimensiono cuando llego a un 85%, bueno, ok. No, eso es medio numerología que estoy haciendo. Esto se le puede llegar a agregar como la idea de hash abierto, que es decir, bueno, en cada posición, en vez de guardar una sola clave, puedo guardar más de una. No sé, pongámosle que podemos guardar 2, 3 o 4 elementos por lugar. Y lo dejo fijo, no es como el hash abierto que tiene listas y vos metele lo que vos quieras. ¿Sí? Eso se puede llegar a hacer también. No tiene tanta ventaja, en general no aumenta mucho, pero esto es para que sepan que se puede hacer y en algunos algoritmos se implementan cosas por el estilo. Y también existe lo que se llama, bueno, pongamos lo que se llama el sector de stash, que es básicamente el que me rompa las cosas, lo pongo en penitencia a un arreglo de 10 elementos. Digo 10 por poner un número. ¿Sí? No sé, 5 elementos. Como me generó un ciclo, listo, afuera. No significa que está fuera del hash, porque yo a Bárbara le digo, sí, te lo guardé. Entonces, después si me buscan una clave, o va a estar en las 3 alternativas o en este sector de stash que se llama, ¿sí? Que en general lo vamos a mantener. Cuando de repente ese sector se me llenó, listo, ahora sí. Yo no lo implementaría en general, salvo que tenga una real razón. Pero bueno, les comento otras alternativas más que hay, para que sepan que, o sea, al hash se le pueden meter más variantes para lograr optimizar más cosas y lograr que ande muy, muy rápido. Hubo en un cuatrimestre un alumno que el hash le andaba tan rápido que casi que respondía antes que le fueras a preguntar si una clave pertenecía. Posta andaba demasiado rápido. Y también nos encontró varios bugs en el corrector porque trataba de romperlo.
Decía, el corrector no es seguro. A partir de eso fue que empezamos a hacer que el corrector corra en un ambiente virtualizado, porque si no podían vernos las soluciones llamando a comandos desde el código de ustedes. Fue como, uy. Nada, o sea, eso es lo que se llama hacking, para que sepan. Cuando de repente vos vas y decís, che, me parece que encontré una vulnerabilidad y se los aviso. En ese momento no podían ver las soluciones, eso no, pero sí podía ver las pruebas nuestras. Las soluciones no las podía ver. Hoy, sí. La B en la tabla significa qué. Sí, es la cantidad de lugares extra que, por ejemplo, yo digo, ok, esto tiene lugar para 2 claves. Cada celdita tiene lugar para 2 claves. Es como una mix entre, además meto la idea del abierto, de que tengo más de un solo elemento. Sí, como que haces una array de colas, digamos. No va a ser un array de colas porque no queremos punteros, queremos que sea lo más rápido posible. Entonces este va a ser un array que va a tener 2 lugarcitos, o sea, cada celda tiene lugar para 2 claves diferentes. Es un struct. Directamente. Y hay un algoritmo al cual todavía no podemos aplicarlo, todavía no saben algunas cosas, pero se podría llegar a saber de antemano si un elemento se va a poder guardar o si va a generar un ciclo. Hay un algoritmo utilizando una estructura que vamos a ver mucho más adelante en la materia, en 1 mes y medio por lo menos, o 2 meses. Así que bueno, que nos permitiría saber de antemano. El único problema es que esa estructura necesita del hash. Por lo que si necesitamos esa estructura para después saber esto, generaría un poquito de circularidad. Pero bueno, supongamos que me quiero hacer este hash aparte, que hace cuckoo hashing. Bueno, y quiero averiguarlo de antemano. No tiene mucha ganancia, pero bueno, es interesante. Es más teórico que útil en realidad. Así que bueno, no tengo nada más para mencionar, porque antes damos un par de cositas más, pero la verdad que no vale mucho la pena y no tienen utilidad para nosotros, así que hasta acá te dejamos. Entonces, salvo que quieran alguna pregunta de esto, de estos 2 mecanismos. A ver, cuando nosotros le decimos elijan una de las 2 alternativas, píldora roja o píldora azul, ustedes eligen hash abierto o hash cerrado. Si alguien está manija de querer hacer un cuckoo hashing o un hopscotch hashing, bienvenidos sean. Ahora, no lo hagan si de repente están medio corriendo con la materia. Esa es mi recomendación. Ahora, si se sienten muy confiados, háganlo. No es lo que esperábamos. Obviamente, si está bien y está bien hecho, obviamente está mejor, ¿sí? Así que, bueno, nada más. Si estamos, pueden descansar y arrancamos a las 7 puntual la práctica.